vamos a aclarar el tema, un poco más la diferencia que hay entre derivada direccional y de línea. Y para eso vamos a introducir el siguiente concepto, que es el concepto de gradiente, que ustedes ya lo conocen. Entonces vamos a decir que tenemos nuestro campo U, que es igual a una función de x, y, z. Ahora, nos piden lo siguiente: hallemos la derivada de este campo escalar U en la dirección del vector tau. Pero este vector tau vamos a decir que es un A x más B y más C z. Entonces, nada me dice de que es unitario. Justamente la pregunta que hicieron cuando vimos el cálculo. Primero, hallamos los cosenos directores. Coseno de alfa es igual a dividido sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y vamos a tener casi lo mismo, así que simplemente lo voy a copiar aquí y aquí. Y voy a hacer los cambios que sean necesarios. Este no es alfa, este no es A, no es alfa, no es A, beta, B, gamma, C. Listo. Ya tenemos los cosenos directores. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente: que la derivada de U en la dirección del vector tau, esto es igual a lo siguiente. Jóvenes, quiero que noten, yo estoy poniendo vector tau aquí abajo, no es una derivada, no es una fracción, no existe la división entre vectores, esta es una notación simplemente para decir que estoy derivando en esa dirección. Entonces, si nosotros, voy a tomar esto, simplemente como referencia, lo voy a poner aquí un costadito, para verlo. Entonces tenemos derivada de f con respecto a x, eso se mantiene. Voy a colocarlo de esta manera: derivada de u con respecto a x, porque u es igual a f. El coseno de alfa es a, y voy a poner la raíz abajo. A cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Arriba tenemos más derivada de u con respecto a y por b, más derivada de u con respecto a z por c. Entonces nosotros tenemos esta forma. Ya estamos realizando el cálculo en una dirección. Entonces vuelve la pregunta: ¿tau tiene que ser vector unitario, sí o no? ¿Qué me dicen, jóvenes? No, no es necesario. ¿Es recomendable? Sí, para que sea más sencillo el cálculo, pero no es necesario. Entonces, de aquí queda claro de que A, B y C son las componentes del vector tau, y
derivada parcial de u con respecto a x, u con respecto a y u con respecto a z, nos recuerda que esto parece ser el producto escalar de dos vectores. ¿Está bien? Parece ser. Entonces nosotros lo asumimos de que es el producto escalar de dos vectores y definimos un vector al cual vamos a llamar gradiente de u, que es igual a la derivada parcial de u con respecto a x en la dirección x más la derivada parcial de u con respecto a y en la dirección y más la derivada parcial de u con respecto a z en la dirección z. Y esto es lo que nosotros conocemos como gradiente del campo escalar. Gradiente del campo escalar U. ¿Quedó entendido, jóvenes, de dónde sale el gradiente en este caso? Muy bien. Entonces, en consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. La derivada de u en la dirección del vector tau no es otra cosa que el gradiente del vector u multiplicado escalarmente por el vector tau, dividido entre el módulo del vector tau. Entonces, fíjense, tengo el producto escalar del gradiente de u por el vector tau dividido entre el módulo del vector tau. Eso es lo que acabo de escribir al otro lado. Muy bien. Esto es igual a lo siguiente. Voy a poner el módulo del gradiente de u multiplicado por el módulo del vector tau multiplicado por el coseno del ángulo que forma el gradiente de u con el vector tau. Todo esto dividido sobre el módulo del vector tau. Entonces ustedes se dan cuenta de que el módulo del vector tau se va a ir y en consecuencia vamos a tener que la derivada de u en la dirección del vector tau no es otra cosa que el módulo del gradiente de u multiplicado por el coseno del ángulo que forma el gradiente de u con el vector en cuya dirección estamos hallando la derivada. Jóvenes, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, de aquí podemos sacar algo que es interesante. Digamos que tenemos esta dirección y en esa dirección nosotros tenemos nuestro vector tau. Este es el vector tau. Supongamos de que, lógicamente, estamos nosotros evaluando en un punto, el punto M. Supongamos de que el gradiente es este. Esto es el gradiente del vector u. Entonces, lo que nos está diciendo es que la derivada direccional es, ¿qué cosa?
Primero, es un número, jóvenes, ¿está claro? Es un número, es un escalar. Lo hallamos si nosotros proyectamos el gradiente sobre la dirección tau. ¿Está claro? Porque este es el coseno del ángulo que forman u y tau. Lo proyectamos. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Esta línea que tenemos acá, esto es la derivada de u en la dirección tau. Es la proyección del gradiente sobre la dirección del vector tau. ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, de esto queda claro que esta derivada va a ser la mayor posible si es que... ¿Cuánto vale este ángulo, jóvenes? 0. Entonces, si el gradiente, si nosotros tomamos la derivada en la dirección del gradiente, es decir, que tau coincide con u, nosotros vamos a tener que la derivada direccional toma su máximo valor. ¿Está bien? Entonces, la derivada direccional toma su mayor valor en la dirección del gradiente. ¿Está bien? En la dirección del gradiente. Eso significa lo siguiente, y esta es una interpretación que es importante. El gradiente es el vector en cuya dirección la función o el campo, la función f o el campo, va a crecer con la mayor velocidad. Es decir, el gradiente nos da la dirección de mayor velocidad de crecimiento de un campo. ¿Está bien? De mayor velocidad de crecimiento de un campo. ¿Eso está entendido, jóvenes? Ahora, el gradiente es un vector. El gradiente tiene un valor en cada punto del espacio. Tiene valor definido en cada punto del espacio. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. De que, a ver, el gradiente tiene valor y dirección definidas en cada punto del espacio. Por lo tanto, forma, forma un campo vectorial. Es decir, si tengo un campo escalar, siempre voy a poder generar un campo vectorial a partir de su gradiente.
¿Eso está entendido, jóvenes? Profesor, ¿el ángulo puede ser mayor a 90? Claro, ¿por qué no? Si es mayor a 90, lo único que pasa es de que tiene signo negativo. El gradiente está en una dirección contraria y en ese caso, aquí nosotros no diríamos que va a crecer, sino va a decrecer con la mayor velocidad. ¿Está claro? Si va en la dirección del campo, crece. Si va en dirección contraria al campo, que significa que tenga ángulos mayores a 90 hasta 180, entonces va a decrecer. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, disculpe, para estos temas de aquí, ¿qué libro nos recomienda leer? El análisis vectorial de Krasnov es un buen texto. Tiene muchos ejemplos resueltos. Además, el Afken también tiene, el Qur'an también tiene, que tienen ustedes en la bibliografía, pero algo práctico es el Krasnov. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.